Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. 8 de mayo de 1970. Un acontecimiento muy importante se produjo ese día y fue la publicación del último disco en estudio con nuevo material de los Beatles, probablemente el más controversial de todos, por lo que envolvió y sigue envolviendo. Let It Be, acompáñenme. El 8 de mayo de 1970 fue publicado Let It Be. La publicación de ese disco trajo consigo, además de una gran depresión colectiva por ser el último disco, con la ruptura de la agrupación ya anunciada, que además se preveía desde el año anterior, trajo consigo mucha polémica. Probablemente muchos de los seguidores de los Beatles conozcan la historia al detalle. Quizás otros que aman la música de los Beatles la conozcan a medias, y mucha gente que admira la música de los Beatles probablemente no esté demasiado familiarizada con la historia que conlleva la publicación de este disco, que fue el último con material grabado en los estudios. En 1969, en enero específicamente de aquel año, los Beatles se reunieron para darle forma a lo que sería su nuevo proyecto, que no era solamente un disco, sino también una película y además un último concierto. Se reunieron y estuvieron dándole forma a una serie de canciones, de nuevas composiciones, algunas de las cuales tenían ya algún tiempo y otras eran totalmente nuevas. Pero además de ello, trataron de lograr un sonido natural, un sonido sin artificios, de modo que pudiera ser registrada esa manera de componer, de tocar y de darle forma a las canciones, llevarlo al cine y además a un escenario. Sin embargo, la convivencia entre ellos había comenzado a resentirse desde los tiempos en los cuales dieron forma al maravilloso doble álbum blanco, 1968, cuando Lennon y McCartney comenzaron a trabajar de manera individual, perdiendo mucha de esa sinergia que los había llevado a ser el tándem de compositores más importante, más prolífico de su tiempo y en general ya de todos los tiempos. Ya en el álbum blanco se había producido una fisura entre los dos principales compositores del grupo, pero también George Harrison, que había emergido como una tercera fuerza, estaba teniendo también una gran molestia al verse su talento eclipsado
por el de sus compañeros y sobre todo arrumado, puesto de lado por la gran cantidad de material que surgía tanto de Lennon como de Paul McCartney. Llegado ese enero de 1969 y encerrados en los estudios de Twickenham, donde habían estado grabando películas en años previos, A Hard Day's Night y Help, finalmente esa convivencia hizo aguas. Y a pesar de que eso quedó registrado y Peter Jackson sacó a la luz horas y horas de esa convivencia que demostró que John Lennon estaba desmotivado y estaba más bien viviendo un idilio con Yoko Ono, que George Harrison se sentía bastante relegado, que tenía demasiadas canciones que no eran tomadas en serio, que Ringo Starr fungía como una especie de equilibrio entre las diversas fuerzas y que Paul McCartney se había convertido en el motor y en el personaje que pretendía que los Beatles no se desmoronaran y trataba de poner orden apoyado un poco en George Martin. Sin embargo, todo lo que ocurrió ahí fue dejado de lado. Ese proyecto llevaba por nombre Get Back. Era un proyecto que conllevaba esa película, ese documental, y un concierto que terminó siendo una presentación prácticamente privada. Solamente la vieron los más allegados en la azotea del edificio de la corporación Apple que ellos habían fundado. Para aquel momento John Lennon ya había comenzado una carrera solista junto a Yoko Ono, había intentado algunas cosas no con demasiado éxito, discos como To Virgin, había grabado aquella famosa canción por la paz del mundo, había protagonizado las Bet-In junto a Yoko Ono, se había presentado junto a las madres de la invención de Frank Zappa, y por el otro lado George Harrison había ya intentado grabar también en solitario, lo había conseguido. De hecho, antes de que los Beatles anunciaran su ruptura, ya George Harrison tenía 2 discos, uno de ellos inmerso en la religión que había abrazado, religión Krishna, y el otro con experimentación electrónica. De hecho, fue Harrison el que introdujo el sintetizador Moog en los Beatles. De modo que se había ya resquebrajado esa convivencia entre los 4 Beatles, y se intentaba que en aquellas sesiones de Get Back las cosas volvieran a tomar su curso natural. Eso no ocurrió y esas grabaciones fueron desechadas en su momento porque luego de encargarle la mezcla a Glyn Johns, había presentado un primer intento que fue desechado, luego un segundo intento que también fue desechado e incluso un tercero. Las razones fueron diversas. Los Beatles no se sintieron cómodos con la forma en la cual Glyn Johns escogió, de entre tantas horas y horas de grabaciones, no escogió las tomas correctas, tampoco hizo unas mezclas demasiado acertadas y en algunos casos parecían canciones todavía por pulir, de modo que decidieron
desecharlas, dejarlas a un lado y grabar otras canciones que fueron a parar a Abbey Road. Algunas de las canciones que habían sido ensayadas durante las sesiones de Get Back fueron a parar a Abbey Road, pero el resto fue olvidado, al menos olvidadas por unos cuantos meses. Las grabaciones fueron entregadas a Phil Spector para ser trabajadas de manera distinta a como lo había hecho Glyn Johns. Paul McCartney no estuvo de acuerdo, pero el resultado de lo que Phil Spector con su metodología del Wall of Sound y agregando arreglos orquestales fueron aprobadas por Lennon, quien había tenido la idea de entregárselo a Spector, y por Harrison y Ringo Starr. Sin embargo, Paul McCartney nunca aprobó ese trabajo de Phil Spector, aduciendo, en buena medida tenía razón, que no tenía nada que ver con la desnudez con la cual fueron concebidas esas canciones. Y de hecho, a comienzos del siglo XXI fue publicado Let It Be Naked, haciendo un poco o tomando ese concepto original de las sesiones de Get Back. Tampoco Let It Be Naked refleja plenamente lo que eran esas grabaciones, puesto que tiene algunos retoques y tampoco son las mezclas que quizá debieron haber salido. De modo que Let It Be, como finalmente fue llamado el disco, tiene aspectos que no contentaron a todos, tampoco a los seguidores. Tiene aspectos positivos y negativos, y en definitiva es un disco que nunca llegó a contentar a todos, y por ello es un disco tan controversial. Hay quizá diferentes versiones de lo que pudo ser Let It Be o Get Back en sus comienzos. Hay canciones que fueron dejadas de lado, como Don't Let Me Down. Hay canciones que fueron recortadas en tiempo y que se conocen de alguna manera, primero por grabaciones no oficiales o grabaciones piratas, también por la edición que en 2021 se publicó celebrando el 50 aniversario y que tiene al hijo de George Martin, Glyn Johns, como uno de los protagonistas, haciendo una mezcla fabulosa. La edición deluxe de Let It Be tiene muchas grabaciones de esas sesiones, como consta en el documental de 6 horas de Peter Jackson, que pues refleja perfectamente lo que fue esa convivencia con sus altos y sus bajos durante aquel mes de enero de 1969, que también conllevó a la famosa presentación en la azotea del edificio de Apple Corps, que mucha gente escuchó desde la calle. Algunos pocos privilegiados pudieron ver desde las azoteas de otros edificios, pero que en definitiva reflejó un momento único que probablemente no haya sido así en el resto de aquellas sesiones. Es decir, la felicidad que emanaba de los 4 Beatles durante esa presentación. La única en vivo que hicieron los 4 Beatles juntos luego de haber terminado con sus conciertos en el año 1966. Este trabajo tiene varias canciones legendarias,
Get Back, Let It Be y The Long and Winding Road, 3 canciones de Paul McCartney legendarias. Tiene una pieza llamada I've Got a Feeling, que tiene un trabajo vocal memorable porque McCartney y Lennon intercambian el liderazgo vocal. Tiene también una canción de George Harrison llamada For You Blue, que fue en definitiva una de esas incursiones en el mundo de Harrison, de las pocas que Lennon y McCartney dejaron que terminaran en disco. Desafortunadamente la gran mayoría fueron a parar a su gran triple álbum All Things Must Pass unos meses después, en el año 1970, y tiene canciones como I'm Me Mine y Dig a Pony. Son canciones tremendas. Es un disco que probablemente nunca vaya a ser valorado en su justa dimensión debido a todos los pormenores intríngules que orbitaron alrededor de aquellas sesiones abortadas de enero de 1969. El disco fue publicado un 8 de mayo del año 70, cuando ya Paul McCartney había publicado un mes antes un comunicado en el cual anunciaba su separación de los Beatles. Ya había publicado su primer álbum solista que realizó él solo en medio de sus sus tribulaciones por lo que ocurría con la banda y que sus esfuerzos no iban a llegar a ningún lado. Ringo Starr había publicado ya su primer disco solista en un año 1970 que, a pesar de que reflejó esa especie de tragedia anunciada que fue la disolución de la banda, tuvo una cantidad de discos relacionados con los Beatles como nunca antes y nunca después. Se publicaron 2 discos de Ringo Starr, el triple álbum de George Harrison, el álbum debut de Paul McCartney, el primer disco post ruptura de John Lennon y Let It Be. Todo eso en el año 1970. Un disco que pudo ser de una forma y fue de otra, que pudo ser editado en un momento, pero vio la luz un año después. En fin, Let It Be, el disco que terminó con el sueño de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, todos sus allegados, empezando por George Martin, y por supuesto de sus millones de fans. La historia posterior ha arrojado otros discos compilados, como por ejemplo las antologías en los años 90, que tienen algunas canciones y mezclas distintas de esta época, incluso algunas de Glyn Johns. Y este arte refleja muy bien lo que eran los Beatles en aquel momento. Un diseño de John Koch con fotografías de Ethan Russell. Bien, gracias por estar ahí como siempre en un nuevo episodio de las Crónicas Calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Gracias por compartir, por suscribirse, por comentar. Y como siempre, estar atentos a un nuevo episodio de estas Crónicas Calidoscópicas. Chao.